importantes, que es el tema del grafito, famoso grafito de Nexémanos. Luego el hermano Restrepo va a hablar acerca de el tema de la presunta tumba de Pedro, ¿no es así? Y finalmente acerca de un tema controvertido, que es el famoso manto de Turín o sábana de Turín. Y empiezo entonces yo a hablar en caso del grafito. Este grafito, que sería esto, voy a enseñar la imagen, que se ve bien. Aquí está. Sería esta imagen, a ver si se ve bien ahí, que dice, pues bueno, eso es un hombre con cabeza de burro, crucificado, y que pone Anaxémanos adora a su Dios, y que pretende vincularse con algo del siglo I, es decir, con la crucifixión de Jesús, o sea, como presunta evidencia de que Jesús murió así crucificado. El problema, primero, de todo que esto se enfrenta a los hechos anteriores, a la literatura apostólica. Eso ya de entrada. La literatura apostólica del siglo I nos indica que Jesús murió en un madero, en un solo poste. Así, por ejemplo, la obra La Compañía Bíblica, esta reputada obra académica, en sus apéndices, en la página 186, cita por ejemplo, a Homero y que otros autores griegos, siempre que utilizan la palabra stauros, se refieren a un solo poste ordinario, a un trozo de madera en sí mismo y no a dos en ningún ángulo. Siempre que citan esa palabra, que es la palabra que se emplea en el griego del Nuevo Testamento. Y lo mismo nos dice el erudito W. Evine en su diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento. Por tanto, queda claro este hecho, que así se cita de hecho en textos, por ejemplo, Pablo, citando en Gálatas 3:13, citando, por ejemplo, de Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, en Gálatas, un momento, él dice, Cristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que se ha colgado en un madero. Luis Alonso Sócrates dice, en un palo, porque sabe que la cita, que es del libro del Deuteronomio 21-23, era lo que se refería. ¿Por qué? Porque los israelitas rechazaban la cultura pagana. Y de hecho las normativas relativas a las vestimentas, etcétera, intentaban apartarse de las costumbres paganas. ¿Y en qué se centraba la adoración pagana? El culto al Tamuz, al dios cananeo Tamuz, estaba ejemplificado por una cruz. Como dice también 2 Corintios 6:15, no hay ninguna común participación entre Cristo y Belial, y entre Jesús y el diablo. Entonces, teniendo esto en cuenta, este objeto al que Pablo se refiere es un solo madero. No se refiere, por tanto, a la parte por el todo, como algunos dicen, queda claro, ni a la madera en sí. Entonces, por un lado, se enfrenta a la literatura antigua del siglo I. Segundo, no es escrito por un cristiano. Esto lo reconocen sus partidarios, que era un burlador. Pero además, resulta que ahí no aparece, por ejemplo, la palabra Iesous, que es Jesús en griego, ni Christos en griego, que es Cristo. No hay forma. No es de extrañar que Friki Gandhi, por ejemplo, hayan sostenido la posibilidad de que sea una alusión al dios pagano Mitra, que se lo ponía de la misma forma, con una cruz así, algo idéntico. Y por tanto que aun cuando se acepte la fecha temprana del año 100,
no tenga ni siquiera que ver con una caricatura burlesca de Jesucristo. Y para más Inri, los historiadores E. Backhaus y C. Tyler, en su obra Historia de la Iglesia Primitiva, desde el siglo I a la muerte del emperador Constantino, en su página 74, dicen lo siguiente, con respecto a este, que se encontró en los salones del Palacio Cesarea en el Palatino. Esa pintura, como hemos visto, en la cual habían clavado un cuerpo humano con cabeza de asno, ¿verdad? Con las palabras Alexámeno adora a su Dios. Dice, por la forma de las letras, la paleografía, se ha supuesto que la caricatura era de fines del siglo II, no del siglo I, en la época que escribía Tertuliano, es decir, hacia finales del siglo II o principios del siglo III, cerca del 200 de nuestra era. Y citando el diccionario de las antigüedades cristianas también en esa obra. Por lo tanto, primero, podría ser una obra del siglo, de final del siglo I, no sabe cómo eso estaba, hasta qué punto sellado, que ningún muchacho podría entrar por ahí, y aunque sea del siglo I, ni siquiera hay forma de vincularlo al cristianismo en absoluto, que los documentos, aparte del Nuevo Testamento, contradicen esa pretensión. Por tanto, basarse o pretender usar el grafito de Anaxémanos para fundamentar algo relativo al cristianismo del siglo I es algo absolutamente disparatado, es algo que no tiene ningún tipo de base ni fundamento. Y ya ahora dejo paso al hermano Restrepo para que analice este segundo tema. Gracias, Tomás, por la invitación para tener este breve diálogo sobre estos tres temas. Siempre es bueno uno estar investigando y buscando la realidad histórica de estos temas, porque, o sea, yo estuve leyendo, una página sobre este asunto de las reliquias, este asunto de las tumbas de los antiguos cristianos, ¿cierto? Los cristianos primitivos, sobre el catolicismo desde el siglo IV en adelante, y realmente hay demasiados fraudes, ¿cierto? O sea, hay demasiadas mentiras y demasiados documentos que son apócrifos, que son interpolados y que son falsos. Entonces, eso lo pone a uno en la perspectiva de preguntarse qué se debe creer y qué no se debe creer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ese ejercicio. Bueno, entonces, como a mí me toca hablar de la famosa tumba de Pedro, pues quiero primero narrar un poquito qué fue lo que pasó. Resulta que la tumba de Pedro fue desconocida durante prácticamente 19 siglos. Y ya en el año 1939 supuestamente aparece, ¿cierto?, en el Vaticano. Entonces ahí ya le entra a uno como la duda, o sea, ¿cómo es posible? Me disculpan aquí algunos sonidos, es que hay un ventarrón terrible y azota las tejas y de todo. Bueno, entonces aparece en el Vaticano, ¿no? En 1939, entonces supuestamente hubo un terremoto que removió las cosas y bueno, y se dice que entonces esta famosa tumba de Pedro fue enterrada debajo del Vaticano y que habían otras tumbas que cubrían esa tumba, o sea, habría tumba sobre tumba, altar sobre altar. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente el Papa Pablo XII, creo que era el Papa Pablo XII, no recuerdo bien, Pío XII, perdón, sí, no era Pablo. Pío XII supuestamente manda a algunos arqueólogos a que excaven para encontrar esa famosa tumba. Entonces, resulta que aquí no se manda que esto lo hagan unos expertos, unos arqueólogos que sean neutrales en el tema y que sean, digamos, de seglares, sino que son propiamente arqueólogos del propio, o sea, de la propia entraña, de las propias vísceras vaticanas. Entonces ahí ya entra otro segundo punto que lo pone a uno a dudar.
O sea, parece que el entramado se va realizando dentro de la propia casa. Pero el asunto no termina ahí. Entonces, hay dos personajes muy importantes ahí en esas primeras excavaciones que duraron 10 años, que son Ferrúa y que son el otro que es Cus, o Cos, como se quiera pronunciar, ¿no? O Cas, no sé cómo se pronunciará ese apellido de este arqueólogo jesuita. Entonces, miren, ¿no? Son los propios jesuitas los que empiezan a hacer esta investigación, esta excavación, y resulta que después de 10 años, Ferrúa dice que no hay nada, que todo fue infructuoso, o sea, que realmente la excavación no dio muchos resultados. Tal vez sí encontraron algunos nichos, ¿no? Entre tumbas paganas y cristianas, porque obviamente cristianos y paganos se hubieron desde el siglo I en esta zona. Entonces algo se encontró, pero la tumba de Pedro por ningún lado. Pero dicen que Cas, el sacerdote dicen que él en una cajita guardó los supuestos restos de Pedro y se los guardó para él durante unos años, durante un tiempo, ¿no? Los guardó y no le dijo a nadie, en el oscuro secreto del Vaticano, como que ni al Papa le dijo. Entonces ahí ya hay un tercer punto que lo pone a no a dudar, o sea, ¿quién me va a decir a mí de que este sacerdote no encontró nada y simplemente buscó unos huesos, digamos, muy antiguos y los puso en esa caja? Entonces, hay dudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya en el año, digamos, unos años después, entonces el Papa le da este trabajo de seguir excavando, de seguir buscando a Marguerite Guarducci, otra de la familia del Vaticano, o sea, muy allegada al Papa. Entonces, miren, nunca una persona exterior, nunca hay supervisión de otros expertos a nivel exterior, sino que siempre todo es en el mismo entramado del Vaticano. Entonces, Guarducci sí encuentra un nicho y supuestamente encuentra un nicho donde hay una inscripción que dice que tiene la P y la E, que es Pedro estuvo aquí o Pedro está aquí. Entonces, qué curioso, ¿no? Todo como después de 1500 años, después de 10 años de excavaciones, no encontraron ahí, de un momento a otro, ¡plum!, se les apareció la Virgen y les dijo, Pedro está aquí. y encuentran la... Bueno, coloquialmente en Colombia, cuando uno dice se le apareció la Virgen, no es que literalmente se aparece la Virgen, ¿no? Es un modismo que indica que digamos, fuimos afortunados de un momento a otro y se nos arregló todo lo que estábamos buscando. Entonces eso pasó ahí, ¿no? Se les apareció la Virgen a los arqueólogos y a la Guarducci y entonces encontraban la inscripción y ya Cas dijo, yo tengo los huesos, aquí están los huesos en esta cajita, en este cofrecito, y bueno, y listo, así fue todo el entramado. Pero hubieron discusiones y peleas inconvenientes con Ferrúa y con Guarducci, a lo que el Papa simplemente lo atribuye a la envidia del uno sobre la otra. Pero ¿por qué había tanta división en la investigación? ¿Por qué los huesos nunca se les permitió hacer una datación? ¿Por qué un sacerdote dice que los guardó, que los encontró ahí, los guardó y después sale con ellos? Entonces, mire, hay muchas cosas oscuras ahí que realmente no nos dan seguridad de que esos sean realmente los huesos de Pedro y que esa realmente sea la tumba de Pedro. Porque la pregunta es, y eso lo expliqué en un video sobre las reliquias, si existen como 17 cráneos de Juan el Bautista, si hay como 60 dedos de él, si existen como tantas reliquias repetidas como 60 dientes de leche de Jesús, entonces, ¿quién puede asegurar de que estas reliquias no son falsas? Si hay tantas reliquias falsas, que inclusive hay hasta un esqueleto de leche de Juan el Bautista, porque dicen que es un esqueleto de cuando Juan el Bautista tenía 12 años, o sea, ¿cómo mudó de esqueleto Juan el Bautista? Si dicen tener el huevo del Espíritu Santo y tener las 2 plumas del Espíritu Santo, entonces, y eso no es nada, dicen que tienen en un frasco, es una reliquia, ojo que esto es real, esto lo pueden buscar, dicen que tienen un estornudo del Espíritu Santo. Entonces mira, Tomás, ¿cómo vamos a creer de que realmente tienen los huesos de Pedro? Si tienen todas estas reliquias tan inverosímiles. Bueno, entonces, eso por el lado de lo que ocurrió. Y ojo que aquí hay un asunto importante. Resulta que en 1950
paralelo a la búsqueda de Guarducci en el Vaticano. Recordemos que no se había encontrado nada, pero en el año 51 encuentran por arte de magia los huesos de Pedro. En el año 50 en Jerusalén encontraron un osario que decía Pedro Bar Jonás, Pedro hijo de Jonás. Entonces lo que nos están escondiendo es, tal vez, posiblemente, porque tampoco hay seguridad de que esta sea la verdadera tumba de Pedro, nos están escondiendo que realmente Pedro murió en Jerusalén y que sus huesos posiblemente sí estén o sus huesos no, por lo menos ese osario sí sea de Moisés, de Pedro. Entonces, si yo fuera objetivo, creería más fácil en una tumba que en un osario que encontramos que dice Pedro Bar Jonás, que en un osario en el Vaticano que aparece como por arte de magia y que está envuelto en tanta oscuridad y que no se permite datación sobre él. Entonces, mire, aquí hay varias cosas que no se pueden explicar. Pero, ¿qué tal si bíblicamente, históricamente, probamos de que la teoría de que Pedro fue papa y de que fue papa en Roma y de que su pontificado duró 25 años, porque eso lo dice Jerónimo, ¿no? Jerónimo dice que su pontificado duró 25 años. ¿Qué tal si probamos la verosimilitud o si eso es verdad a nivel bíblico? Bueno, vamos a hablar de las fechas que nos da la Biblia, ¿no? Bueno, ya como todos sabemos, año 33 muere Jesucristo, o más bien es asesinado. Pedro está con los apóstoles, Pedro se reúne en la fecha del Pentecostés, y como todos sabemos qué pasó, pues no vamos a entrar en detalles. En el año 36, el libro de Hechos de los Apóstoles nos colocan a Pedro en Samaria, predicando a los samaritanos. Por eso decimos de que a él se le dieron esas llaves para abrir las puertas del reino, porque primero predicó a los judíos, después predicó a los samaritanos y después le predicó a Cornelio, que fue como abrir esas puertas al reino de Dios, que habían cerrado los fariseos. Entonces, esas son las famosas llaves que Jesucristo le dio. No realmente una llave por allá en el cielo para abrir una gran reja para que entren los salvados. Bueno, año 40, vamos con las fechas, ojo con las fechas. Año 40, Pablo visita a Pedro en Jerusalén. Entonces, Gálatas 1, 18 y 19, ¿no? Ahí muestran cómo Pablo visita a Pedro en Jerusalén. Año 42 a 44, Pedro es preso, ¿cierto? Cae preso por causa de Herodes. Eso también lo menciona Hechos 12, 17. Y ahí hay algo importante, ¿no? Ahí en Hechos 12, 17 dice que él salió y se marchó a otro lugar. Entonces, algunos dirán, bueno, ahí se fue a Roma. Pero resulta que no, porque después se menciona a Pedro en otras ciudades diferentes a Roma y muy lejanas de Roma, que no tienen nada que ver con Roma. Entonces vamos a seguir viendo, porque ya en el año 49, tan solo unos pocos años después, sin tiempo para que Pedro correteara en 3 ciudades lejanas de Roma y fuera a Roma y fuera papa en Roma y fundara una iglesia, no, ahí no hubo tiempo de eso, no. En el año 49 Pedro está otra vez en Jerusalén y está en el concilio, en el primer concilio cristiano, ¿no? Donde se definen algunas normas para la iglesia primitiva. Entonces, ese concilio cristiano lo podemos encontrar en el relato de Hechos 15. Noten cómo Hechos nos van relatando acontecimientos muy seguidos y en ningún momento el libro de Hechos, entre el capítulo 8 y entre el capítulo 15, nos está mencionando a Pedro en Roma, o nos está insinuando que Pedro está en Roma, porque está en diferentes ciudades del Medio Oriente y muchas veces cercanas. Entonces no hay aquí una opción de decir que Pedro estuvo en Roma. Pero sigamos, año 51, ahora se nos ubica Pedro en Antioquía, donde discute con Pablo, ¿no? Ya sabemos todos de esa fuerte discusión que tuvo con Pablo según Gálatas 2, 11, 13. Año 57, Pablo escribe su carta a los romanos y resulta que Pablo saluda a prácticamente toda la congregación de los romanos. O sea, menciona una cantidad de nombres de esa congregación, de esa iglesia allá en Roma, y no menciona a Pedro. Y no porque estuvieran enemistados con Pedro, porque realmente aparte de la discusión, ellos tuvieron una gran afinidad y una gran amistad, y se les muestran otros textos actuando en unidad. Entonces, ¿cómo es posible de que si Pedro es el príncipe de los apóstoles, la ficha más importante, y es el papa de la ciudad de Roma y está ejerciendo su pontificado en Roma como obispo, cómo es posible que Pablo se atreva a no mencionarlo? O sea, sería inverosímil, sería increíble. Es como si alguna iglesia católica hoy en día escribiera una carta y mencionara a todos los que están en el Vaticano menos al papa. Sería un insulto. Bueno,
año 57, ¿no? Inclusive Pablo en esa carta hasta dice que todos los apóstoles tienen derecho a andar en su ministerio con una esposa, con una mujer, y menciona ahí entre esos a Cefas. O sea, en el año 57, perdón, estaba Pedro todavía en su ministerio con su esposa. No era viudo, ni era, como dice la Iglesia Católica, ni era que la esposa se hubiera quedado en Jerusalén. No, él seguía en su ministerio, él seguía yendo a diferentes lugares y eventualmente regresaba a Jerusalén en su ministerio y estaba con su esposa, predicaba con su esposa. Entonces aquí no hay tiempo tampoco ni opción de decir que estuvo en Roma y que era un papa viudo, sin esposa, dedicado al pontificado. Año 62 por último. Pablo escribe a los colosenses desde Roma y dice que Marcos estaba con él. Bueno, algunos dicen que como Marcos estuvo con Pablo y después también estuvo con Pedro, entonces que sencillamente Pedro también estaba en Roma. Pero eso no es así porque el mismo Pedro nos encarga en su carta de decir, en el 5:13 nos dice que él era en Babilonia. Entonces aquí es donde los apologistas católicos y los teólogos católicos salen a la palestra para decir, no, lo que pasa es que la expresión Babilonia era un término cifrado para Roma, ya que los cristianos eran muy perseguidos y no convenía de que Pedro dijera que estaba en Roma. Bueno, eso es bastante, es bastante o poco creíble, digamos. ¿Por qué? Porque es que el Nuevo Testamento en ningún momento tiene ningún problema con la expresión Roma. En ningún momento se cifra la ciudad de Roma. Todo el Nuevo Testamento menciona la ciudad de Roma más de 9 veces. Y nunca se le cifra, como si fuera otra ciudad. Se hablaba libremente de Roma, se escribió una carta a Roma, Pablo apeló para ir a Roma, Pablo dijo que estaba en Roma, Pablo escribió 7 cartas desde Roma. Entonces en ningún momento se cifra Roma. O sea, claramente si siempre se menciona a Pablo en Roma y a otros cristianos en Roma, y se menciona a Pedro en Babilonia, es porque Pedro estaba en Babilonia. Entonces aquí el católico nuevamente, para tratar de confundir a los ignorantes, a los incircuncisos que no tienen estos conocimientos, perdonen las expresiones, para tratar de confundir a las personas, entre los teólogos católicos dicen, pero es que en Babilonia ya no existía nada, Babilonia estaba destruida y en Babilonia no había gente y en Babilonia no habían judíos. De pronto sí había gente, pero no habían judíos. Sí, y entonces el famoso Talmud de Babilonia del siglo II, donde lo escribieron en Tokio. Entonces mire cómo los argumentos de esta gente se van cayendo cuando uno va descubriendo que inclusive hasta muchos cristianos de la era patrística hablan de Babilonia como una ciudad donde había muchos judíos en actividad, y por eso allá se hizo esa famosa obra del Talmud de Babilonia. Entonces, conclusión, o sea, ¿dónde caben los 25 años de pontificado de Pedro acá? Si se nos menciona en el año 36, 40, 44, 49, 57, 62, siempre se nos menciona a Pedro en Jerusalén o en algunas de las ciudades del Medio Oriente. Entonces no hay forma de ubicar los 25 años de pontificado de Pedro. La única es que se hubiera ido en el año 62 y que no lo hubieran matado en el año 64, como se dice en la tradición, sino que lo hubieran matado por allá casi cerca del año 90. Y eso no compagina con la tradición. Entonces, si miramos esto a nivel bíblico, podríamos decir de que no hay una prueba de que Pedro estuvo en Roma. ¿Y qué tal si lo miramos a nivel de patrística? Bueno, es ahí donde nace el kit del asunto, porque inicialmente, por ejemplo, escribe Clemente de Roma y pasa lo mismo que con la carta a los romanos de Pablo. Menciona una cantidad de gente en Roma, pero nunca menciona a Pedro. Entonces, ahora, él sí menciona algo, pero no tiene nada que ver con que Pedro estuviera en Roma, ¿no? ¿Qué dice Clemente en su primera carta a los Corintios 3? Dice, miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no 1 o 2, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio se fue a su lugar de gloria designado. Pero en ningún momento dice que Pedro estaba en Roma, simplemente dice que tomemos como ejemplo a los apóstoles más importantes como Pedro, y después menciona a Pablo, pero en ningún momento dice que estaba en Roma. Lo mismo hace Ignacio de Antioquía.
También habla de los apóstoles como Pedro, como Pablo y de otros, pero nunca dice tampoco Ignacio de Antioquía en sus 7 cartas de que Pedro estuviera en Roma. Entonces, estos cristianos de la patrística inicial no mencionan a Pedro en Roma, pero ya sí lo hacen los cristianos de la patrística de empezando el segundo siglo, finalizando el segundo siglo y empezando el tercero. La pregunta es ¿por qué? Porque si no hay registro bíblico y no hay registro en el siglo segundo de Pedro en los escritos patrísticos de Pedro en Roma, ¿por qué ya entrando el siglo III ahora sí empiezan a hablar de Pedro en Roma? Escritores como Ireneo Tertuliano. Muy sencillo, porque todo nace de un escrito apócrifo, y peor todavía, de un escrito gnóstico encratita, que es el famoso libro de los Hechos de Pedro. Ahora, ¿podemos creer en los Hechos de Pedro? Bueno, resulta que los Hechos de Pedro, aparte de ser un escrito gnóstico y encratita, abunda en unas fantasías que no se las cree. Yo creo que ni la madre del escritor que lo hizo. ¿Por qué? Porque menciona, ojo con lo que menciona los Hechos de Pedro. Te dice que Simón el Mago estaba en Jerusalén y ahí es donde el famoso encuentro con Pedro, donde Pedro le dice, deja ya de decir esas cosas y entonces ya Simón el Mago, al verse reprendido por los apóstoles, pues pide perdón y se arrepiente. Hasta ahí llega el relato bíblico. El relato bíblico no dice si Simón el Mago siguió un camino torcido o si su arrepentimiento fue sincero. O sea, la escritura no da ningún detalle, pero los Hechos de Pedro sí nos abundan en deliciosos detalles de la invención, porque nos dice que que Simón el Mago se fue entonces a Roma para extraviar a las personas y decir que él era el propio Hijo de Dios. Entonces, como los apóstoles se dieron cuenta de que Simón estaba en Roma, entonces mandaron a Pedro, vaya usted y calle la jeta de ese tipo, fue lo que dijeron. Entonces se fue Pedro a Roma, y entonces, dale Tomás, yo sigo. Entonces, resulta que ya en Roma, dicen estos hechos apócrifos de que Simón el Mago y Pedro tuvieron delante de Nerón una competencia de milagros. O sea, esto ya empieza mal, ¿no? Ya, ¿cómo iba un apóstol tan insigne como Pedro a rebajarse, a tener una competencia de milagros con Simón el Mago? Encima de eso mencionan estos hechos apócrifos de que Pedro tenía una hija y que esa hija estaba paralítica, que porque era muy bonita, era muy hermosa, entonces Pedro, para que los hombres no la desearan y ella no cayera en pecado, entonces la mantuvo paralítica toda la vida. ¡Qué crueldad! ¡Qué cosa tan horrible! La gente le decía, pero cura a tu hija, así como curas a los demás, y él le decía, no, es que conviene que esté así. Se parecía un poquito a Teresa de Calcuta, que le gustaba que los pobres sufrieran para que se sintieran más cerca de Dios. Bueno, pero viene lo más inverosímil, Tomás. Resulta que, entonces, después de esa competencia de Simón el Mago y de Pedro en cuanto a milagros delante de Nerón, entonces resulta que Simón el Mago dice, yo voy a probar que yo soy el verdadero aquí. Y entonces le hace que Nerón construya una gran torre, y entonces Simón el Mago se va volando. No fue abducido por los extraterrestres, no, se fue volando por su propio poder. Entonces Pedro, para contrarrestarlo, lo hizo caer de las alturas y dice que se cayó y se descuartizó en 4 partes. Eso nos dice estos hechos apócrifos. Entonces Nerón, viendo de que su favorito, que era Simón el Mago, porque había realizado muchas obras mágicas, había sido muerto por el apóstol Pedro, entonces condenó al apóstol Pedro a la muerte junto con el apóstol Pablo. A Pablo lo decapitó y a Pedro lo crucificó, pero entonces Pedro, para no ser crucificado de la misma manera que el Señor, entonces pidió ser crucificado al revés. De ahí, de esos hechos apócrifos, viene después toda esa tradición de que Pedro fue crucificado al revés y fue mártir en Roma. La pregunta es, ¿vamos a creer en todas estas fantasías de los libros apócrifos del siglo II? ¿Vamos a creer en estas creencias y en estas tradiciones que se basan muchas veces en estos textos que eran gnósticos? Y es que si nos vamos a los textos gnósticos encontramos una cantidad de cosas tan inverosímiles, tan falsas y tan bizarras, como por ejemplo que Jesús con uno de sus pañales curó a otro niño,
que estaban jugando con otro niño en una terraza y lo empujó y lo mató. Entonces toda la gente se fue contra José y María. Entonces José y María regañaron a Jesús. Entonces Jesús, para evitarse los regaños, fue y lo curó de mala gana. Aparte de eso, que cuando Jesús como bebé lo llevaron a Egipto, entonces que una palmera se arrodilló ante ellos para darle los dátiles. Que María era una virgen que estaba en el templo. Entonces los sacerdotes hicieron una rifa para ver qué judío se quedaba con ella, y la rifa la ganó José, que tenía 99 años y ella tenía 12. O sea, todas estas fantasías de los apócrifos se han traducido en doctrinas católicas. Entonces, por esa razón es que yo no creo que esos huesos de la tumba de Pedro sean realmente los huesos de Pedro. Más bien, la Biblia nos indica que Pedro vivió, predicó y murió en el Medio Oriente. Eso por lo menos lo creo yo. Ahora, si algún día permitieran una datación, la datación tampoco diría nada, porque podría ser otra persona del siglo I. Entonces estamos ante la disyuntiva de o creer en estas tradiciones que se basan en la fantasía, o creer en lo que dice la Biblia, que se basa en algo más real, que es el poder de Dios. Hasta aquí mi intervención, Tomás. Te dejo para la tercera parte. Pues estuvo excelente toda esta información que has dado, Restrepo, la verdad. Y me llamó la atención con lo de los investigadores, que siempre son de su gremio. Ellos siempre cogen, y con el manto de Turín lo mismo. El manto de Turín, para andar evitándonos en medidas, es, imaginemos que un varón alto, algo más alto que yo, ¿vale? Se tumba sobre una superficie lisa, y ahí hay un manto que lo permite que una vez que vaya de la cabeza a los pies, de los pies de la cabeza se suba para arriba, se siga para ahí, hasta que llega a los pies y vaya un poquito más hacia abajo de los pies, incluso de los talones, ¿no? Sería para que más o menos se vea el tamaño. Hay en Google imágenes de lienzo, información sobre el tamaño del lienzo, libros de los mismos indonólogos, ¿no? La primera información histórica que hay es del siglo XIII. Es una carta del obispo de Troyes al Papa de la época, avisando del falsificador que había llevado a cabo ese dibujo, que aparece ahí como un varón con sangre, ensangrentado, ¿verdad? Y que aparece ya significativamente, aparte de que esa es la primera información histórica de ese varón por delante y por detrás, ¿verdad? Decía el historiador Juan Eslava Galán que qué curioso que los latigazos apenas aparezcan los supuestos latigazos como superpuestos el uno sobre el otro. O sea, aparecen todos, pero casi ninguno aparece superpuesto, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos, bien sea una foto, por ejemplo, aquí en un libro de un sindonólogo, precisamente, que tengo aquí, no, es el otro, marcado, como aparece aquí. Bueno, esto es una escultura que hicieron basándose en esto, que sería más o menos, y que un antebrazo se ve que es más largo que el otro. Esto ya de entrada, por ejemplo, este de aquí sería más largo que este, si se ve bien el dibujo. Este sería el de negativo. O sea, ya ahí estaríamos hablando de un ser deforme. Y Jesucristo es un hombre perfecto, como sabemos, ¿no? Segundo, la cabeza, el pelo es un cascote. Eso no es el pelo de una persona que esté tumbada boca abajo. El pelo de una persona que esté tumbada boca abajo, el pelo cae. Es evidente que es un bajorrelieve. También, y está en las figuras de un sindonólogo, de Palacios Carvajal. Es un sindonólogo. Y voy a buscar para que se vea que es un cascote, que es claramente un bajorrelieve. ¿Ah? Aquí está.
Fijémonos bien en este, aquí está. El pelo es un casco que no cae como un hombre tumbado, no cae hacia abajo. Es un casquito que lo usaron, o sea, el bajorrelieve, usaron un bajorrelieve porque no cae. Los brazos están así, ya de entrada, en un cuerpo tumbado, los brazos caen a los lados, no se mantienen así. Entonces, ¿qué dicen los sabanólogos? Que eso es porque el cuerpo de Jesús estuvo levitando durante un tiempo en el interior de la tumba. ¿Dónde dice en la Biblia, en las escrituras griegas cristianas o en algún documento fiable extrabíblico de principios del siglo II, mediados del siglo II, en un autor patrístico que evidentemente no llega a la verdad bíblica, por supuesto, inspirada, pero que hay cierta fiabilidad en ellos, que el cuerpo de Jesús estuviera tumbado, levitando así durante un tiempo en la sepultura? Eso se lo han inventado los sabanólogos. Algunos de ellos son científicos, pero curas o científicos pagados o al servicio del Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano. Generalmente quienes escriben libros de estos y quienes están dentro de lo que es el Stud, es lo que es la llamada Hermandad de la Sábana Santa, están dentro del Vaticano. Por ejemplo, el famoso cura fanático Jorge Loy, que es el que más libros escribió, que es el que salía vociferando, hablando del purgatorio. Bueno, pues es uno de los que más libros escribió con respeto a la sábana, ¿no? Decía Ray Rogers, este químico, porque algunos, sí que decir que José Benítez, el famoso otro sindonólogo, que también es un sindonólogo, un sabanólogo, decía que la NASA investigó el lienzo. No, la NASA no. Fueron unos cuantos científicos comprometidos con Roma, evidentemente, algo que oculta muy bien, que habían trabajado para la NASA, como es el caso de Ray Roberts, como es el caso de Church, pero que dicen cosas, por ejemplo, que el calor no traspasó el lienzo, ni las fibras superficiales, pero la bendita que ataba las muñecas no la tenemos. O sea, esa bendita, que es lo que para ellos, lo que hace referencia a Juan 11 en relación al cuerpo de Lázaro, cuando sabemos que no, que eran lienzos, no eran vendas como los egipcios, pero sí eran lienzos en forma de vendas que cubrían el cuerpo, como sabemos nosotros. Pero ellos dicen que no, que era una cosita así, que tenía atadas las muñecas y que eso sí lo traspasó, porque no lo tenemos. Pero el lienzo no lo traspasó. Eso nunca nos lo explican. Y si no, por eso tratan de justificar en eso en que las manos estuvieran así y no se cayeran los brazos uno a cada lado. Es un disparate tras otro. Ya un forense, uno de los mejores forenses que hubo, que no me acuerdo era el nombre, habló, que llevó a cabo una investigación, que había ocre y otros elementos que era muy común usarlos en el siglo XIII. Y afirmó que si se analizaba con el famoso radiocarbono, se mostraría que era de entre el siglo XIII y siglo XIV. Y así fue, cuando en el año 1988 los tres mejores laboratorios del mundo, en Oxford, en Zurich, analizaron los tres, qué casualidad, que dio la misma fecha falsa. O sea, no dio uno del 700, otro del 1500, no, la misma fecha falsa, qué casualidad que lo digan los tres. Esto no nos lo explican los sabanólogos. 1260, 1390. O 1290, 1360. Con un margen de 20, 30 años aproximadamente. Y otra cosa que Michael Tite no dijo. Michael Tite no dijo, porque manipulan las palabras de Michael Tite. Michael Tite, uno de los coordinadores de las pruebas del carbono, José, lo que dijo es que la sábana no podía afirmarse que fue una falsificación, pero ojito, ¿a qué se estaba refiriendo Michael Tite? ¿Se estaba retractando? No.
estaba hablando del motivo con el cual fue confeccionado. Es decir, que la prueba científica no puede decir nada acerca del motivo del móvil con el cual se llevó a cabo. Eso es lo que estaba diciendo Michael Ty, que esas palabras las retorcieron los sabanólogos católicos casi siempre. Aquí vemos, por ejemplo, uno de ellos, que sí, suelen ser científicos, pero dentro del gremio, como en el caso de los que hablabas tú de la tumba de Pedro, igual. Voy a enseñar uno de ellos para que se vea, porque este es un libro de un sabanólogo, ¿eh? Aquí está. Baptiste Rinaudo. Aquí lo vemos. Baptiste Rinaudo, biofísico, sí, pero aquí vemos que empezó a decir que era una radiación. Y son así, comprometidos con Roma. Otro que, para decir que es del siglo I, amplificó de la imagen en positivo, entre comillas, porque es un falso positivo, y eso ya lo voy a decir al final de todo, lo de uno de los ojos, y vio ahí pues lo que quiso ver. Aparece como un signo de interrogación y luego aparecen como unas letras, pero claro, esto es algo, a ver si veo algo aquí de los sabanólogos, no sé muy bien qué página lo pone, pero podemos ver perfectamente en Google que las monedas del leptón romano ponía cáisaros con K primero. Entonces, a esto Jorge Lori dice, bueno, pero es que eso había algún caso que se escribió así. A ver, esto es se amplificó mucho, y si vemos una imagen en Google, ahí no hay forma de ver nada. Aparece como un signo de interrogación, aparentemente, que se puede ver eso, se puede ver otra cosa, y una I que no tiene punto, una A que no es una A, que son dos líneas así que aparecen como partidas y unidas al mismo tiempo, no una A bien definida, una U que no es una U porque no está entera, y nada más. Y unas manchas, o sea, esto es lo que se llama como pareidolia. Es un fenómeno visual, ¿vale?, que el cerebro humano tiende a completar las cosas para dar un sentido, tiene a completar las cosas incompletas para darles un sentido, debido a la tendencia a la sociabilidad del ser humano. Y es lo que hace que veamos caras en las nubes y rostros en una mancha en una pared. Es una pareidolia. Bueno, ¿quién dijo lo del leptón romano? Un jesuita católico, Francis Filas, un jesuita católico. Nada, eso no vale, no fecha nada, no sirve para nada eso como evidencia. Y bueno, decir también que que dijo que el chamuscamiento de la tela, bueno, el chamuscamiento de la tela debido al incendio que hubo en esa capilla en la que estuvo, eso quien lo sostuvo fue Dmitri Kuznetsov, que fue un científico, pero Juan Slava Galán, según el historiador Juan Slava Galán, no lo llevó a cabo en un laboratorio homologado ni siguiendo los procedimientos adecuados para determinar que había tal desviación de 1400 años por el agregado de elementos por el incendio. Porque aparte coincide con ese informe histórico, y no solo eso, sino que además está lo más impresionante de todo, que había dejado para final, y es que el científico italiano Luigi Giascarelli dice que ha reproducido un equivalente a la sábana de Turín que demostraría que la pieza original es una falsificación realizada en los años 1300 de nuestra era, quien enseña química en la Universidad de Pavia, al norte de Italia. Ciencia Plus, Europa Press, del 6 al 10 del 2009. En la BBC News Mundo, del 6 del 10 también del 2009, nos dice:
Garlaschelli, docente de química orgánica de la Universidad de Pavia, reprodujo una copia de la reliquia usando ocre rojo y envejeciendo después el pigmento al calentar el lino en un horno. ¿Qué es lo que hizo? Llevar a cabo una réplica idéntica con esa misma apariencia, con ese mismo efecto de positivo y negativo que tiene la sábana, con estos métodos que había en el siglo XIII. Entonces, esto es una cosa que nos suelen citar los sabanólogos. ¿Que hay algunas cosas que no se saben? Sí, pero esto no muestra que toda la investigación documenta una falsificación clarísima. La cabeza pequeñita, los brazos que no caen, el glúteo que, claro, como no está aplanado, tiene que inventar que levitó. Y tenemos aparte el testimonio del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Dice ya en el versículo bueno, el apóstol Pablo dice, no encuentro el versículo exacto, que la naturaleza no nos enseña que el varón no debe llevar el pelo largo. O sea, sería una osadía para Pablo afirmar esto. Él, aunque había visto a Jesús en esa visión celestial, entendemos que no de forma explícita, ¿no? Porque quedó ciego, ¿vale? Pero él había hablado con los apóstoles, cuando se reunió con ellos, vimos en Gálatas 2, ¿no? Con el apóstol Pedro, con el discípulo Santiago, y sería una osadía de parte del apóstol Pablo. Y ya no digamos del propio Jesucristo, es una blasfemia enorme hacia nuestro Señor Jesucristo, que escogió a alguien que dice eso cuando él llevaba el pelo largo hacia atrás de todo, o sea, en forma de coleta. O sea, realmente esto no hay por dónde cogerlo. Lo que existe son científicos que reciben mucho dinero, pero todos comprometidos con Roma. Y a la hora de la verdad no disimulan su devoción. O sea, Jerry Church no disimula su emoción al hablar del asunto. No lo disimula. Y se ve que realmente a la hora de la verdad vemos eso. El pelo es un cascote, es un bajo relieve, un brazo está más largo que otro, ven sangre aquí. Concretamente, cuando el manchón, si vemos las imágenes, van de aquí, el manchón va de aquí hasta aquí, el manchón. ¿Dónde está el inicio del clavo? Si el manchón va de aquí hasta aquí, ven lo que quieren, claro, lo que quieren ver. Y esto, ¿por qué? Porque es un negocio de millones y millones y millones en todos los sentidos, que no solamente mantiene muy bien a Roma, sino a los que viven del mundillo de lo paranormal, ¿no? Como Sierra, otra gente que escribe cosas así en revistas de cuarta categoría, ¿no? Y básicamente esto es lo que quería comentar con respecto a este tema, básicamente, que seguramente que se me queda en el tintero alguna cosa. Y luego está lo del tema de los pólenes, que son del siglo I. Básicamente ellos citan a quien colaboró con la policía suiza, a un famoso científico que colaboró con la policía suiza, que sostenía que había unos pólenes que eran del siglo I. Pero este mismo señor también certificó los falsos diarios de Adolf Hitler, que eso no lo dicen los sabanólogos. Y el que le continuó es uno que le continuó su trabajo. O sea, Uri Baruch lo que hizo es continuar lo de pero que vemos que no tiene fiabilidad, que certificó los falsos diarios de Hitler. Entonces, le continúa lo de alguien que no tiene credibilidad absolutamente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, pues, a la hora de la verdad,
y más aún después de las últimas comprobaciones de Garlaskelly y otros, que estamos hablando de un engaño. Sí, no, algo muy corto. La verdad, a mí nunca me ha convencido ese asunto de la sábana por lo que tú mencionabas del cabello, ¿no? Yo veo más en un prototipo medieval, un prototipo inclusive estilo Leonardo da Vinci, en la faz que se muestra en esta sábana. Entonces no veo ahí un judío del siglo I, no veo a Jesús. Pero pues tú sabes que la fe de estas personas ha sido construida en base a libros apócrifos y en base a fraudes como la donación de Constantino, como la Asunción de María escrita en apócrifos, como el protoevangelio de Santiago. O sea, son tantas cosas falsas sobre las que se ha construido esta teología que es difícil creer en estas cosas, ¿sí? Y luego, perdona que te interrumpa, no, tranquilo, el atrevimiento con esa cantidad de falsificaciones de decir que no son idólatras, pero que reconozcan que no es un culto flojo, pero es mentira. O sea, reconozcan ustedes que es idólatra, digan que les da igual la Biblia y magnífico, yo le doy la mano, pero eso es idolatría pura. Tener no sé cuántos dedos sueltos, tener ahí los pelos y un huevo de no sé qué, en un coso, en una catedral. Eso es una idolatría total, que al que va y se le besa y ¡ay, le caen las lágrimas! Eso es una idolatría total. Entonces, sí, Tomás. Dime. Estoy ocupado ahora con unos proyectos todavía, algunos temas que tengo que exponer, pero yo creo que pronto voy a hacer ese video sobre las imágenes desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la patrística y los concilios. Entonces, ahí voy a probar con muchos documentos de que realmente hay idolatría en el catolicismo romano. También hice hace poco un video sobre las reliquias y pues también invito a quien quiera y desee verlo, es cortico, puede verlo para que detallen de que sí hay idolatría en esta iglesia. Por ahora creo que nos ha sido agradable el exponer estos temas y gracias por la invitación. Bueno, yo quería también despedirme y ha sido un honor enorme compartir este tiempo con el hermano Restrepo, que tiene un profundo conocimiento, tanto bíblico como sobre todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, aprovecho para comentar, pues bueno, que yo también tengo un canal para que le interese poner mi nombre, Tomás Taboada, pues ahí está. Y de distintos temas a la luz de la Biblia y de la historia. Bueno, pues hasta luego pues. Venga.